Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Desbórdate por la borda. Y hoy voy a empezar diferente. Hoy voy a empezar con unas preguntas para ti. Y la primera es, ¿te has sentido malinterpretado o malinterpretada alguna vez? ¿Sientes que quieres decir una cosa y terminas diciendo otra? ¿Te pasa que al expresarte los demás entienden algo diferente? Por otro lado, siempre estamos buscando respuestas, pero cuando las tenemos no las escuchamos, no tenemos la capacidad de escucharlas. Entonces, no sé si has podido observar que en la mayoría de conversaciones hoy en día, cada persona está esperando ese momento para intervenir, de decir su opinión, de hablar más fuerte antes que el otro termine. Mentalmente, la mente ya está lista, está esperando ese momento de participar, de contribuir y de hablar, pero no necesariamente en calidad de transformar y expandir la conversación, sino más desde dejar clara otra posición y de tener un propio monólogo que en el fondo busca atención y no confundirse con lo que está diciendo el otro. Esto sin incluir los casos donde en un mismo momento se están hablando de 3 temas paralelos y hay un sinfín de conversaciones simultáneas que al final, si alguien lo observara desde fuera, se percibe como ruido. El diálogo ha sido reemplazado por discusiones. La falta de escucha genera incomunicación, que a su vez refleja el que no nos atrevamos a hablar de lo que nos pasa adentro. Y hoy en día debo decir que esto es un gran problema, porque vuelvo y repito, muchas veces no nos atrevemos a hablar de lo que realmente nos pasa adentro. Muchas veces es más fácil hablar de otros, opinar de los temas virales del momento o esos temas evasivos y sosos como el clima y el político de turno. Recuerda, tan solo estoy compartiendo unos ejemplos, no es nada personal, con emocionarse por un día lluvioso soleado, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues hemos llegado a tal punto en el cual todos estamos gritando y solo se escucha ruido. El cuerpo fue diseñado para escuchar armonía. Ya sabemos que los oídos nos traen equilibrio y la disonancia nos trae desequilibrio. Entonces, este podcast surge de muchas reflexiones que he tenido en mi vida, en mis relaciones, especialmente sobre este tema de la comunicación y de las que más he aprendido hasta el momento. Es uno de estos temas que más me han retado en la vida, pero que al mismo tiempo más me ha permitido expandirme en los últimos años, llegando a ver resultados que puedo ver reflejados en mis relaciones cercanas hoy en día. Son relaciones muy expansivas, que acompañan el crecimiento mutuo y que aunque hay muchas diferencias, hemos aprendido a respetarlas y transformarlas de momentos tensos a espacios de reflexión y expansión de nuestras propias perspectivas y sobre todo espacios donde me he sentido segura de compartir mi vulnerabilidad y mi verdad con confianza, sin olvidarme de ser para pertenecer o ser aceptada. Depuración en las relaciones que ocurre de forma natural y aceptación de mis propias sombras, observando la comunicación interna de autojuicio, que hablando el otro día con mi mamá definimos como ese autobullying. Entonces eso por un lado, y por el otro lado también está inspirado en lo que observo en la sociedad en general y de la inspiración que me traen definiciones que me encantan y cursos que he tomado sobre este tema, ya que de verdad, por un lado me ha retado, pero se ha convertido en una motivación, en una curiosidad por expandir y donde exploramos este tema en profundidad y desde diferentes perspectivas que hoy quiero compartir con ustedes, con el fin que pueda inspirarlos también o simplemente abrir un canal de comunicación para recibir otras perspectivas. Mi objetivo, como ya se los he comentado antes, es darles la posibilidad y la oportunidad de escuchar otro punto de vista o varios. Y de las cosas que más disfruto en la vida es expandir mi mente, cuestionar mis propios límites y bordes y salir de la zona de confort. Y bueno, recuerda, no me creas nada, solo úsalo como inspiración y como una posible herramienta que pueda ayudarte en tu propio camino. Lo que no te resuene, que siga su camino y tú con el tuyo. Entonces, bueno, les conté que he ido 2 veces a retiros Vipassana, que son retiros de 10 días en silencio, donde no tienes comunicación alguna, entre otras cosas. Y me llama la atención que de las preocupaciones más grandes de las personas a las que les cuento esto es: yo no podría estar en silencio sin hablar por 10 días.
Y lo que les puedo contar es que en mi propia experiencia he aprendido a apreciar el silencio de una forma que no les puedo explicar. Yo respondo a esta preocupación que el silencio es el regalo de esta experiencia. Es lo que te permite realmente entrar a un nivel de comunicación contigo mismo o misma tan profundo que al final se vuelve la parte menos difícil de la experiencia. Al contrario, es la que lo hace posible en mi caso. Pero bueno, esto es mi experiencia y lo que me lleva a reflexionar de los sordos que estamos hoy en día. No físicamente, pero mental, emocional y espiritualmente. Y hay otras personas que me dicen, pero wow, yo me aburriría un montón. Y a esto respondo pues con más razón. Es justamente esa oportunidad de conocerte y descubrir tu propia compañía y voz. He descubierto que el silencio es para mí ese primer paso de encontrar mi equilibrio emocional. Es una oportunidad de prestarte atención a ti mismo. Esa atención que buscamos muchas veces en otros y que en el fondo empieza por nosotros mismos. Y claro, la idea es que lo integres tan bien que después, aunque haya ruido, tormenta o locura afuera, puedas mantener ese estado de paz o silencio mental en tu interior. Acostumbrarnos, por ejemplo, a meditar en lugares con ruido y sonidos para encontrarle ese sentido al silencio. Pero bueno, esto es otro tema que requiere más profundización y lo llevo pues ya caso a caso. Volvamos entonces al tema de la comunicación. La comunicación no es solo una transacción de información, es lo que surge de esta interacción, ese resultado expansivo. Entonces me inspira mucho Matías de Stefano, ya lo he nombrado en otros episodios, y él define desde la etimología que la comunicación es un acto de transformar lo que llevamos en conjunto. Vuelvo y repito, un acto de transformar lo que llevamos en conjunto. Y a mí me recuerda la definición de relación que compartí en unos episodios atrás, como el acto de expandirnos una y otra vez. Entonces, en el compartir es donde realmente ocurre la expansión. Y estamos acostumbrados a una comunicación transaccional, donde nos pasamos información sin coherencia de un lado a otro, como cotorras. O loritos que van hablando sin parar. Pero se nos olvida el potencial que hay en la acción de transformar algo que llevamos en conjunto. Para dar un ejemplo, y aquí surge el sencillo ejemplo de la naranja, que me imagino lo conocen, pero se los voy a volver a contar con mis propias palabras. Había dos personas que necesitaban una naranja para hacer sus propias recetas. Se expresaron su necesidad y rápidamente decidieron partir la naranja en dos. Cada uno se llevó la mitad. Entonces, claro, uno piensa, genial, mitad y mitad, ganancia, cada uno tuvo su parte y fin del conflicto. Pero después se dieron cuenta para qué exactamente la necesitaba cada uno. Una persona quería hacerse un jugo de frutas, entonces la necesitaba como una fruta adicional. Y la otra quería usar la cáscara para decorar un postre. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si realmente hubieran tenido una conversación, se hubieran comunicado entre ellos, se hubieran dado cuenta que uno podía usar toda la naranja completa para su jugo y el otro toda la cáscara completa para su postre. Aquí, aunque el resultado en este caso fue repartirse mitad y mitad, el potencial quedó en que se desperdició de un lado el jugo de la media naranja y del otro lado la cáscara de la otra media naranja. Que por cierto, posibilidades hay muchas desde la oportunidad de transformar su escucha, curiosidad por el otro y beneficio mutuo. El don de la escucha es la capacidad de encontrar equilibrio, como biológicamente sabemos que ocurre con nuestros oídos. Y te pregunto, ¿te estás atreviendo a conocer el mundo interno de otra persona o te asusta? ¿O simplemente eres apático a eso? ¿Qué tanto te nutres de la experiencia de otros? ¿Te genera curiosidad el mundo de las otras personas o solo por encimita? ¿O en tu caso sientes que te genera profunda curiosidad? Me pregunto porque a veces nos impacta y nos importa tanto, por ejemplo, el que sufre en X lugar del mundo, ya sea por una guerra, una catástrofe o algún acontecimiento, pero no nos impacta ni importa tanto el habitante de la calle de nuestra propia ciudad, o aún más cerca, un vecino, o lo que le pasa a una persona en nuestro entorno familiar, que podría ser tu pareja, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, solo para nombrar algunos. ¿Será que es diferente el nivel de sufrimiento de cada ser? ¿Quién lo determina? ¿O qué determina el nivel de sufrimiento? ¿Es peor el sufrimiento físico, el mental,
el emocional, una combinación de todos estos? La respuesta es que no lo sé. Y no estoy aquí para darte una respuesta. Solo me lo cuestiono. Y lo traigo aquí porque hablando de la comunicación me doy cuenta que los medios hoy en día nos informan todo el tiempo, y las redes sociales también, con mayor frecuencia e intensidad a lo que ellos quieren que llevemos nuestra atención. Porque si aún no te has dado cuenta, nuestra atención es oro. Es nuestra energía, es nuestra presencia, es nuestro poder. Y me pregunto, ¿qué tengo para decir de los conflictos que veo fuera? Y desde otra perspectiva, ¿qué hago yo con los conflictos cercanos a mí? ¿Será que me enfoco más en hablar de todos los conflictos de otras personas, de lo que le pasa a Pepito, de lo que pasa en tal país, de lo que pasa en este gobierno, de lo que le pasa a mi vecino, de lo que le pasa a mi hermana? ¿O me enfoco más en ver de qué forma yo manejo esos conflictos cercanos que tengo yo? Eso me da mucha curiosidad. Y también a veces me pongo a pensar cómo pensaría un niño o niña de 5 años este conflicto. ¿Qué vería ahí? ¿Le resta importancia? ¿Le da otro matiz? ¿Su opinión vale menos o más que la mía por ser adulto? Simplemente lo dejo ahí. Después me acuerdo que todo lo que veo afuera está dentro. Yo soy tan solo una perspectiva más dentro de la unidad, y por eso lo comparto aquí, porque a veces se nos olvida que nuestra perspectiva es la nuestra y es muy valiosa, pero es tan solo una más de todas las que hay y que crean esa unidad. Entonces, muchas veces cuando pensamos en comunicación sentimos que debemos optar por tener definido un lado. Entonces, si voy a comunicar o a comunicarme, debo tener ya definido este lado. Por ejemplo, estoy acá en este podcast y debo tener muy claro qué debo decir. ¿Es necesario tener definido un lado? O, por otro lado, hablar de un tema específico. Entonces, no, tengo que comunicar esto y cerrado a ese tema. Pero, ¿cuál es realmente mi mensaje o mi verdad? ¿Será que tiene que ver con definir un tema? ¿Será que tiene que ser exactamente el lado, o sea, un polo de algún tema en particular? ¿O me podría ir por la neutralidad? Hoy en día se critica mucho la neutralidad como una falta de decisión, como una falta de presencia, pero a veces me pregunto, ¿esa neutralidad a qué nos llevaría si la practicáramos más? En nuestra comunicación hoy en día ocurre que nos enfocamos en el conflicto o la diferencia más que en puntos en común, y más allá de eso nos cuesta traernos a ese espacio de neutralidad que surge de la transformación. Es transformación que ocurre cuando hay una verdadera comunicación en la cual los protagonistas son la escucha activa y la atención, no para aparentar y que el otro piense que lo estamos escuchando, sino por esa simple curiosidad que surge cuando nos interesamos por el mundo interno del otro, como lo dije antes. Y hoy en día vivimos en una sociedad donde la escucha se ha perdido. Cada uno quiere decir su verdad, pero no es capaz siquiera de articular la del otro. Nos falta más compasión con los demás y sus procesos. Nos da miedo cambiar. Entonces, uno de mis mentores decía algo que me pareció súper interesante traer aquí. Y él dice que nos da miedo que si escuchamos al otro realmente, mi vida va a cambiar y no estoy listo para eso. La conversación requiere ir más allá de la oportunidad o beneficio de lo que mi propio ego quiere ver. ¿Qué realmente viene de mí? ¿O qué creemos que viene de mí? A veces, como les decía antes, sentimos que tenemos que optar por un lado. Y les contaba en otros episodios que el 95% de nuestras acciones vienen desde nuestro inconsciente y tan solo 5% del consciente. Entonces pensamos que las decisiones, las opiniones y las elecciones las tomamos nosotros, pero se nos olvida que tan solo es el 5% de estas que realmente vienen desde una conciencia. El resto viene desde un montón de temas que ya abarca el inconsciente. Y entre estas pues está el ego, que es esta personalidad con la que nos identificamos y que se nos olvida que el ego tiene unas herramientas de las cuales nos debemos hacer responsables. Entonces la primera es este sistema de creencias de valores, la segunda es la historia biológica y la tercera son los traumas emocionales. No voy a ahondar en cada uno de ellos, de nuevo estas son cosas que podemos ver más en profundidad, depende del caso, pero lo quiero dejar acá para tener como esta primera pincelada. Y las herramientas radican en la existencia, abrirnos a puntos de vista diferentes nos expande. Entonces el ego es muy curioso cuando oí esto, no recuerdo ahora de dónde fue, pero lo comparto aquí, y es que el ego que se cree importante lo grita. O sea, a uno se le vienen como miles de casos de conversaciones donde ha estado presente o donde uno mismo ha sido ese lado, ¿no? Y el ego que sabe que es importante
hace silencio. Esto, la verdad, me encantó conocer estos dos tipos de ego porque da mucha claridad en lo que ocurre hoy en día y en nuestra propia vida, claro está. Entonces, todos tenemos una cualidad, una forma de expresarnos, de ser, y a veces queremos como realmente hacernos sentir o tener la atención de las personas porque de alguna forma validamos ese valor de esta forma. Pero a veces la pregunta es quién o qué está realmente dispuesto a recibir mi cualidad vibracional, porque nosotros emitimos una vibración, una frecuencia al expresarnos, al comunicarnos. Entonces hay veces que uno dice, pero ¿por qué nadie me escucha? ¿Por qué nadie me entiende? Y a veces yo respondo a las personas que me preguntan esto, todos tenemos una vibración y pregúntate quién realmente está dispuesto a recibir la tuya. Y si te estás enfocando en, entre otras palabras, el público que no lo percibe, que no lo valora, pero estoy segura que hay alguien en el mundo que tiene mucho que recibir de ti. Entonces, pues es algo que quería traer aquí para los que a veces se sienten no comprendidos, no entendidos, no escuchados. Y por otro lado, entendernos desde nuestro valor, que no hay nadie como nosotros. O sea, también es una forma de trascender el plano animal y liberar la verdad, y es nuestra verdad. Entonces, en algún punto de la existencia humana, esto pudo significar muerte. ¿Por qué la muerte? Porque, claro, si yo expresaba algo diferente que no era aceptado, pues ya no era parte del grupo. Y si yo no era parte del grupo, pues moría en el intento. Porque antes, biológicamente, cuando vivíamos en pequeñas tribus, era muy importante para sobrevivir el grupo. Hoy en día también, pero no de esa manera que era antes. Pero aún guardamos ese miedo, esa reacción del inconsciente que ya les he contado, está automáticamente en nosotros y a veces cuando somos adolescentes es cuando más percibimos esto. Yo recuerdo como esas cosas que uno sentía como no, si no hago esto, si no me pongo esta ropa, si no era que te lo dijeras literalmente, pero algo en ti sentía que sí. Sobre todo en los adolescentes es donde más se ve esto, que es esa prioridad que le dan al pertenecer. De acá vienen muchos temas también, pero bueno, este miedo a que se sepa lo que es, lo que realmente siento, dificulta también la comunicación, porque por el otro lado, el esconder algo, el evitar hablar de algo, hace que esta comunicación no sea realmente fluida, porque claro, hay un bloqueo ya en mí. Entonces a veces lo ponemos que el bloqueo está en el otro, pero muchas veces somos nosotros los que tenemos ese bloqueo, porque hay una verdad que no queremos decir, hay un secreto que está ahí. Y por otro lado, me gusta enfocar el tema de la comunicación también en que no es solo el tema de la voz, ¿no? Uno comunica no solo con la voz o con el hablar, también comunicamos con nuestras expresiones, nuestras acciones, gestos, el cuerpo y hasta energéticamente ya comunicamos solo con nuestra presencia. Me he dado cuenta en la vida que hay personas que simplemente llegan a un espacio y se siente bastante su energía. Y hay personas que me parecen muy interesantes. En muchas ocasiones me he identificado que son personas que incomodamos de alguna forma, ya sea por expresiones, por simplemente una presencia. Y el rol del que incomoda es muy interesante porque uno a veces dice como que se siente mal por eso, ¿no? Pero es un gran rol también, un poco lo que a veces se llama como la oveja negra o en fin, y esto no necesariamente es en todos los aspectos de la vida, pero sí en algunos donde tú sabes que lo que vas a decir o tu verdad puede incomodar a otros, pero que eso no te detenga, ¿no? Porque el rol del incomodador, por ponerlo así, o del que incomoda, es un gran rol. Muchas veces yo detuve mi voz porque sentía miedo de expresar esa verdad, pero justamente este podcast y muchos caminos que he abierto me han permitido expresar mi verdad, y esto no quiere decir que es mejor o peor que la tuya, simplemente es una verdad más, una de las tantas perspectivas que existen en este universo, en la unidad. Entonces, muchas veces es el rol del que viene a mostrar algo desde otro lugar, el que no acepta el status quo por X o Y motivo. Pero, de nuevo, no se trata de quien tiene la razón, sino más como desde ese rol de, hey, y si vemos todo desde este lugar, ¿qué pasa? O sea, simplemente date la oportunidad de escucharlo, ¿no? Bueno, esto también trae otro tema que me encanta y es la risa, porque la risa es una gran forma de comunicación que primero ayuda a la energía a fluir un montón.
activa la conexión con nosotros mismos y con los demás. Y lo mejor de la risa, diría yo, que también me ha inspirado mucho en el camino, y es reírme de mí misma, porque lo potencia aún más. Entonces, el no tomarme todo tan en serio me ha ayudado mucho a liberarme de muchas cargas que he cargado desde muy chiquita. Y de ahí mi mantra, que ya les he cantado, que todo es un juego y que nada es tan serio como parece, ¿no? Entonces, no olvidar que la otra persona es inteligente y que mi comunicación, independientemente si es una verdad que incomoda o no, puedo trabajarla y enfocarla más para que sea más asertiva, con el fin de lograr esta transformación de lo que queremos lograr con la otra persona o con nosotros mismos. Empecemos porque la comunicación número 1 es con nosotros mismos y muchas veces es la que más se nos olvida. Entonces hay una frase que escuché en una charla que hablaba de que tú seas la palabra que caminas, y me gustó mucho porque por un lado me recuerda la coherencia entre lo que decimos y hacemos, y por otro lado esto me llevó a otra conexión, y es que muchas veces no nos fijamos en las palabras que decimos en automático, y cada palabra tiene una energía, una impronta. Entonces te pregunto, ¿te has observado cómo te hablas a ti mismo o a ti misma? ¿Qué te dices cuando te miras al espejo? ¿Te criticas o te dices cosas lindas? Esto se los pregunto en serio, porque puede parecer algo como, ay Andrea, qué pregunta tan tonta, pero de verdad esto habla mucho de esa conversación interna. Y asimismo, ¿qué observas principalmente en la gente con la que interactúas? ¿Lo que admiras o lo que rechazas o criticas de esa persona? También ahí puedes empezar a observar tu automático, esa voz automática que de una vez se fija en lo que admiras o de una vez se fija en eso que rechazas o en lo que diferencia. Pues asimismo es como te hablas a ti. Recuerda la ley de la correspondencia, que básicamente dice, como es adentro, es afuera. Y como es arriba, es abajo. Entonces lo que vemos afuera es un espejo de nosotros mismos. Y puede que no sea directamente el mensaje literal, pero si lo observamos con curiosidad, lo vamos a entender. Y esto es mucho de lo que hacemos en terapia. O sea, porque nos abre puertas que a primera vista decimos, no, yo no. Y después vas entrando y te vas dando cuenta que tenías un bloqueo total, pero que no te habías permitido observarlo. Y si te miras desde afuera, como con una mirada de águila, y observas, ¿será que usualmente estás buscando diferir o encontrar las diferencias? O por el contrario, unir en tus conversaciones diarias. Puede ser con tu pareja, con tu mamá, con tu hermano, con tu jefe, con tus subalternos, tus compañeros, en fin. Y no está bien o mal si la respuesta es sí, es simplemente para que observes. Y hoy en día la sobreinformación hace que vivamos en confusión constante y dejemos de creer en todo, lo cual también nos trae a volver a confiar en nosotros mismos, que es una de las cosas que más me motiva incentivar y despertar en las personas, en conectar con esa propia voz, que se hace a través de la meditación, de escuchar nuestra intuición o en el crecimiento interno, que muchas veces se hace con acompañamiento de alguien que sintamos una conexión de escucha verdadera y no juicio. Entonces, para cerrar este episodio, y es, no tengas miedo a ser y a comunicar tu verdad. Es una de las cosas que me parece muy importante acá dejar en las conclusiones. La 2, recuerda que tu verdad es la tuya, pero cada uno tiene la suya. 3, ábrete a expandir tu mente y a realmente escuchar otras formas de ver la vida. 4, en la escucha está el escuchar tu propia voz. ¿La reconoces? Y 5, revisa en tu vida cómo esto te ha expandido y liberado al saber que no estás solo, que hay otras formas y que son válidas, así no las compartas. Y que bueno, cuántas veces esa perspectiva externa nos ha ayudado también a desatascarnos. Y cierro con una pregunta que me hacen, que ¿para qué ir a terapia o a coaching o a un psicólogo? Y la razón número 1 que te puedo decir es para escucharte a ti mismo o a ti misma, junto a una persona que crea un espacio seguro para ti, te escucha profunda y sin juicio para que puedas exteriorizar lo que realmente sientes. Y puede que esté tan cubierto que tome algunas sesiones o puede que solo necesites sacarlo una sola vez. Cada proceso es único, pero lo que sí te puedo decir y asegurar es que es muy liberador. Trae claridad cuando hay mucha mente y confusión, y es tan poderoso que a partir de allí puedes tomar acción coherente y alineada contigo misma o contigo mismo. Es ese proceso de llevar algo hacia el otro para ser transformado. Como lo hablaba
al principio, la definición de comunicación no es solo el acto de hablar, es el potencial de transformar, y sea cual sea el acompañamiento que resuene contigo, si es el que hace match contigo, te aseguro que va a generar esto y más. Y bueno, ya habría agenda para mayo. Si te resuena y quieres explorar y descubrir eso que aún no le encuentras claridad o te sientes atascado, atascada, contáctame por privado para agendar tu sesión 1 a 1 personalizada conmigo. Y también, si te resonó lo que comparto aquí y crees que esto le puede beneficiar a alguien de tu entorno, no dudes en compartirlo. Muchas veces ese es el primer paso. Un abrazo grande y hasta la próxima.